directamente a la doctora. Doctora Rosario, buenos días, bienvenida a La Batidora. Buen día, queridos amigos de La Batidora. Un gusto compartir con ustedes conocimientos y disipar algunas dudas de la población en general. Que tengan buen día. Gracias, doctora. Una consulta. Yo tengo, por ejemplo, un bebé de 1 año en casa y cuando cumplió su primer año estábamos en etapa de pandemia, no se podía salir de casa. ¿Qué es lo recomendable? Por ahí a las mamás también en casa le pasa. ¿Lo puedo llevar? ¿No lo puedo llevar? ¿Debo esperar? ¿Qué es lo que se debe hacer con este tema de las vacunas cuando le toca a los niños? En realidad hay que aclarar algo que es muy importante. Las vacunas son, digamos, la generación de las defensas de cada ser humano. Entonces, en ese sentido, es una obligación del papá, de la mamá, mantener el calendario de vacunación al día. Esto significa que en toda circunstancia, a no ser que sea una circunstancia de extrema gravedad, para que no lo llevemos o no lo saquemos al niño para cumplir con este calendario. Porque hay veces uno le da miedo de que dice, no, se le pueden bajar un poco las defensas, justo cuando le puse la vacuna le vino fiebre, y existe ese temor, ¿verdad? La fiebre puede ser, digamos, un factor común en algunas de las vacunas que se aplican. Algunos niños pueden tenerla, otros no la pueden tener, pero de todas maneras esto es una reacción porque sabemos que las vacunas son parte de virus vivos que pueden ser atenuados, virus muertos, entonces siempre va a haber una pequeña reacción del organismo. Entonces es necesario que la mamá acuda cuando toca el turno de la vacunación o puede esperar un tiempito más. ¿Se puede esperar? ¿Se puede alargar? Lo que pasa es que nosotros tenemos un calendario de vacunación y eso debe realizarse de forma al cronograma, porque para después volver a compensar es un poquito complicado. Entonces es mejor estar atento con el calendario de las vacunas. Si ustedes me dan un minuto, esto es breve para contarles cuál es el calendario. Por ejemplo, al nacimiento sí o sí el bebé debe recibir la BCG. Y después nosotros vamos a ponerle a los 2, 4, 6 meses la vacuna de la pentavalente que corresponde a la prevención de 5 enfermedades. Después también tenemos otro tipo de vacunas como la antipolio, la antineumocócica, la rotavirus y la vacuna de la influenza, que esa es anual. Podemos ir viendo de a poquito las dudas sobre este tema. También a los 4 años en estos momentos la vacuna del sarampión, ¿verdad? Porque se tomó en cuenta de que había un caso, entonces están vacunando nuevamente, ¿verdad? Como les decía, entonces nosotros tenemos el calendario de vacunación normal, ¿ya? Y posteriormente a esto, a los 18 meses, ya a los 4 años, volvemos a reforzar estas dosis de vacunas que ya les habíamos puesto. Buenísimo, doctora, una consulta más. ¿Se debe vacunar a los niños con la vacuna contra el COVID que se está conociendo o no es necesario? En realidad no es que no es necesario. Probablemente después, en este momento se están haciendo muchos estudios y dado que la mayor gravedad y complicación era en los mayores de 18 años y los de la tercera edad, solo los grandes estudios se basaron en eso. Pero en este momento ya hay estudios que se están haciendo en menores de 18 años y ahí ingresan prácticamente todos nuestros niños y ahora no es que no sea necesario, es que no hay estudios ya para vacunar a niños todavía. Entonces más adelante seguramente ya van a estar incluidos y ya vamos a poder llevar a nuestros niños para tenerlos a salvo de este virus, ¿verdad, doctora? Así es, probablemente en el transcurso de este año nosotros ya tengamos los ensayos que se están haciendo en los menores de 18 años y van a ingresar en el programa de vacunación probablemente 2022-2023. Doctora, saliendo del tema de las vacunaciones, ¿sí? En algunos colegios ya están pidiendo que los niños retornen al colegio, que las clases sean presenciales y están solicitando también que se hagan pruebas de PCR o en otros casos de hisopado. ¿Qué consejo le podría dar a las personas que ya tienen que llevar a sus niños de manera presencial? En realidad, bueno, teniendo en cuenta el costo del PCR, que a pesar que en este momento se puede encontrar en todos los centros de salud, pero que dan prioridad, digamos, a las personas que tienen sospecha de la enfermedad,
lo que corresponde es que como el niño lamentablemente o para bien es asintomático y muchas veces vienen de familias que han tenido COVID y para evitar este contagio masivo, yo les aconsejaría que si por ejemplo tienen la posibilidad de hacerlo, hay la prueba antigénica, que es una prueba rápida, que es de menor costo, no deja de tener su costo. Pero los que pueden acceder, digamos, a los servicios de las postas de salud, donde se están haciendo de forma gratuita, son niños ya prácticamente de 4 o 5 años por encima de esta edad, que deberían hacerlo y con esto también vamos a frenar y vamos a ayudar para que esta enfermedad disminuya. Si hablamos de normas de bioseguridad para atender con los niños al momento de llevarlos a un colegio o una guardería, ¿siguen siendo las mismas, doctora? Las mismas. En los únicos que, por ejemplo, no usamos barbijos, que ya lo dijimos antes en otras reuniones, es en los menores de 2 años. Pero por encima de 2 años, ya los niños, por seguridad propia, personal, digamos, y que vamos a estar en un entorno masivo, a pesar que los cursos ya deben estar preparados con distanciamiento, lo mínimo que debe hacer es su mascarilla facial, su barbijo y su alcohol y limpieza de manos. Eso debemos hacerlo un hábito de aquí en lo sucesivo y para siempre. Doctora, ¿las mascarillas funcionan igual que los barbijos o igual se debe llevar barbijo? Esto en el tema de los niños. ¿La máscara funciona también o no? No, en realidad ese es un mal hábito que hemos adoptado. Usar simplemente la máscara, que más que todo es un atuendo. En realidad, lo primero es el barbijo. Siempre lo primero es el barbijo, enseguida es la máscara, que es que nos genera ya una protección mayor porque incluye los ojos y nos duplica la mascarilla en nariz y boca. Perfecto, doctora. Agradecerle muchísimo. Ella es la doctora Rosario Pinto, es pediatra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos despejó todas las dudas acerca de las vacunas y luego lo del colegio. Gracias, doctora, que tenga un excelente día y nos vemos la próxima semana. Igual, chao, querida, que estén bien. Gracias, doctora. Así que ya saben todos en casa con este tema de las vacunas, que es muy